Hola, ¿qué tal, mis queridas y queridos amigos adultos mayores? Qué gusto me da saludarlos en este día lleno de esperanza, entusiasmo y con hartas ganas de compartirles información muy importante. Les pido, de la manera más atenta, que se quedan conmigo hasta el final, porque traigo bastantes novedades sobre los próximos periodos de pago, los nuevos procesos de incorporación para personas adultas mayores, mujeres bienestar, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Además, hay chisme político del bueno, con la senadora Xochitl, la presidenta Claudia y muchísimas cosas más. Todo esto lo voy a relatar con mucha energía, con la intención de que no se nos pase ningún detalle y ustedes puedan estar bien enterados con total transparencia como lo merecen. Así que vayan por su cafecito, su pan o lo que gusten y prepárense, porque viene información calientita y muy relevante para todos nosotros. Antes de meterme de lleno en los temas de la pensión y de los pagos, déjenme platicarles rapidísimo de un asunto que no solo es medio polémico, sino que también se ha convertido en un tema de discusión en estos días. Se trata de la senadora Xochitl Gálvez, a quien hemos visto muy activa en los medios, hablando de que la están calumniando, que supuestamente la Cuarta Transformación y sus simpatizantes, así como la propia presidenta Claudia, quieren perjudicarla con información que salió a la luz sobre su hermana. ¿Se acuerdan que hace unos días se divulgó que la hermana de Xochitl había sido sentenciada a más de 80 años de prisión? Pues miren, la senadora salió a decir que eso es mentira, que es un golpeteo, que su hermana es inocente y que prácticamente la Cuarta Transformación está usando este tema para afectarla. Ella insiste en que aún sueña con la presidencia de México, que no pierde la esperanza, y que todos los que apoyamos la 4T, tanto la presidenta como la gente de Morena, estamos en su contra. Dice, además, que va a apelar esa sentencia y que va a buscar la manera de sacar a su familiar de la cárcel, porque, según sus palabras, se cometió un abuso, que su hermana fue violentada y golpeada, y que hasta la obligaron a confesar delitos que no cometió. Xochitl asegura que todo fue un montaje de las autoridades cuando ella formaba parte del partido del PAN, y pues así está la cosa, amigos. Alega que, en su momento, cuando tuvo poder, quizás no lo pudo o no lo quiso usar para sacar a su hermana, pero que ahora sí hará lo que sea necesario. Esto, sinceramente, nos deja muchos interrogantes y nos hace preguntarnos si de verdad está intentando manipular la opinión pública o si en verdad hay algo que no sepamos a fondo. Lo curioso es que, cuando la Cuarta Transformación hace alguna crítica respecto a cosas turbias que sucedieron en gobiernos pasados o exponen asuntos delicados, de volada saltan a decir que se están aprovechando políticamente. Pero, bueno, cuando la oposición o personajes como Xochitl difunden información contra la presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador o el movimiento de la 4T, ellos sí dicen que están ejerciendo un derecho legítimo, informando la verdad y que no hay nada de malo. Ahorita, Xochitl está de lo más indignada, argumentando que todo es una cortina de humo financiada por la Cuarta Transformación para desprestigiarla. Incluso, afirma que nosotros, quienes apoyamos a la presidenta Claudia, le estamos pagando a ciertos periodistas, a voceros, para que le tiren duro con el asunto de su hermana. ¿Qué opinan ustedes? La neta, es bastante curioso ver cómo se indignan cuando la información toca a los suyos, mientras que, cuando ellos difunden rumores sobre la 4T, lo ven normal y se justifican diciendo que están salvando a México, que están denunciando cosas ilegales y que la 4T manipula todo. Así las cosas, mis compadres y comadres. La propia presidenta Claudia Sheinbaum este día reveló investigaciones que indican que la oposición presuntamente anda gastando, y no es cualquier gasto, sino más de 20 millones de pesos en tan solo 4 días, para armar campañas de desprestigio en redes sociales, utilizando bots y propaganda negativa contra ella y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense esa lana. 20 millones de pesos tirados a la basura en 4 días,
en pura propaganda digital y golpeteo. Y no es invento. La presidenta mostró datos y pruebas que se han estado investigando para evidenciar cómo la oposición maneja este tipo de estrategias. Claro, de inmediato, los opositores salen a decir que eso es pura mentira, que no hay forma de comprobarlo y que en realidad es la cuarta transformación la que le mete billete a los medios para desprestigiarlos a ellos. Uno ya ni sabe ni a quién creerle si no fuera por las pruebas que se muestran. Este tema del golpeteo no es novedad, ustedes lo saben. En cada elección, en cada periodo donde hay asuntos importantes, salen las campañas sucias, las difamaciones y el querer meter ruido mediático para confundir a la ciudadanía y ganar en el río revuelto. Pero bueno, amigas y amigos, pasemos a cosas más positivas, que la neta sí me entusiasman muchísimo, porque tienen que ver con la soberanía de nuestro país y con la economía de todos los mexicanos y mexicanas. La presidenta Claudia, recientemente, firmó una importante reforma constitucional que fortalece el rescate de petróleos mexicanos, Pemex, y de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Esto se traduce en devolverle al pueblo de México la soberanía energética que tantos gobiernos pasados nos habían arrebatado. Hay que recordar que, en el año 2013, con el expresidente Peña Nieto, se metió esa reforma energética que, en teoría, prometía maravillas, pero que en la práctica no hizo sino abrir las puertas a la privatización de nuestras industrias energéticas. Luego, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó el rescate de Pemex, que incluyó una reducción de la deuda, la recuperación de la capacidad de refinación y de producción de petróleo, así como la reactivación de la producción de fertilizantes. Imagínense, hasta eso le quitaron al país, dejándonos en una posición medio lamentable. Ahora, con la nueva reforma que se estuvo impulsando y que se aprobó en 2024, Pemex y la CFE quedan protegidas constitucionalmente como empresas públicas que no deben ser consideradas monopolios, sino pilares de la soberanía nacional. Esto es un paso fundamental, porque hace unos años, era inconcebible que un país como el nuestro, que produce petróleo, terminara comprando gasolina ya procesada en el extranjero, casi como si vendiera naranjas y luego tuvieras que comprar jugo de naranja en otro lado. ¡Absurdo! Gracias a esta transformación energética, la producción de Pemex alcanzó 1.800.000 barriles diarios en 2018 y se espera aumentar aún más, para dejar de depender del extranjero en materia de combustibles. Es un logro enorme que nos llena de orgullo, porque refuerza la economía nacional y evita que el precio de la gasolina se dispare. ¿Se imaginan cuánto costaría el litro si se hubiera mantenido la política de dependencia del exterior? Posiblemente estaríamos pagando 30, 40 o hasta 50 pesos por litro, lo cual sería un golpazo al bolsillo de todos, pero en especial al de nuestras familias más vulnerables. Por eso, celebramos que, con esta reforma, se consolida el rescate de nuestras industrias energéticas y se le pone un alto a aquella política de desmantelamiento que la oposición defendía a capa y espada. Dicho todo lo anterior, vámonos ahora hacia lo que muchos de ustedes esperan con más ansias: la información sobre el próximo pago de la pensión del bienestar, las fechas de incorporación y todos los detalles que necesitan conocer para recibir su dinerito sin contratiempos. Como ya saben, esta pensión es un derecho constitucional que dejó como regalo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que la presidenta Claudia está manteniendo y reforzando, para que no falten los bolsillos de nuestros adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y mujeres bienestar. La verdad, es un apoyo grandísimo, y me pone de buena saber que se sigue buscando la manera de llegar este dinerito a quienes más lo necesitan. Primero que nada, se viene un periodo de incorporación para nuevos beneficiarios, que abarca desde aproximadamente el 14 de abril hasta el día 30 de abril. Esto aplica para adultos mayores que tienen 65 años cumplidos o que ya los van a cumplir, y también para madres trabajadoras, mujeres bienestar y personas con discapacidad. Hay que andar bien vivos, mis amigos, porque, si alguien tiene un compadre, comadre o vecino que no sabía de estas fechas y cumple con el requisito de la edad o con las condiciones del programa al que quiera inscribirse, conviene que se entere cuanto antes, para que no se le pase. Ya ven que luego nos desanimamos por falta de información, y la mera verdad es que el gobierno ha estado anunciando, tanto en redes sociales como en otros medios, pero no siempre nos enteramos, así que no está de más avisar en el chat del barrio, en la reunión familiar o cuando nos echamos un café con la comadre. Ahora, ojo con esto, si eres mujer y tienes entre 63 y 64 años, te puedes incorporar en este periodo de abril, sí, pero también, por ahí hubo un anuncio de la presidenta, el pasado 8 de marzo, donde dijo que se ampliaría la edad para que las mujeres reciban la pensión desde los 60 años. Esto, sin embargo, arrancaría hasta el mes de agosto. Es decir, si tú, como mujer, tienes 60, 61 o 62 años, y quieres inscribirte, tendrás que esperar un poquito más, hasta que inicie ese nuevo rango de incorporación. Por el momento,
De 63 a 64 años es la regla que va a aplicar en abril, para que nadie se confunda ni se me desespere. A las personas con discapacidad, igual, si cumples con los requisitos, también se vienen estas fechas de incorporación, así como para quienes alcanzan los 65 años en el transcurso de este mes de marzo o inicios de abril. Así que, pilas con eso, para no perdernos la oportunidad. Y pasando al tema de los pagos, seguramente muchos se preguntan, oye, compa, ¿cuándo nos van a depositar el siguiente pago? Pues, miren, hay un antecedente interesante. El año pasado, en 2024, se realizó un pago doble en enero, que cubría 2 bimestres juntos, segundo y tercer bimestre, arrancando desde el día 27 de enero aproximadamente, y resultó que muchos alcanzaron a recibir ese dinerito adelantado. Ahorita, se está manejando la posibilidad de que, por cuestiones de calendario electoral y por el asunto del Poder Judicial, exista también un adelanto de la próxima dispersión, para que ocurra a partir del día 28 de abril. Todavía no hay un comunicado oficial cerradísimo, pero sí hay señales de que lo quieren adelantar, exactamente para que la gente tenga su recurso y ya en el mes de mayo no haya líos con las elecciones que se vienen, en las que van a elegir a ciertos puestos del Poder Judicial. Como se imagina, la oposición luego se avienta a decir que se está usando el dinero de la pensión para manipular votos, que, si ya se depositó, es porque la 4T está comprando conciencias, etc. Ya ven que se arman esas polémicas, y para evitarlas, parece que se busca terminar de pagar, a más tardar, el día 20 de mayo, de modo que no se mezcle con la campaña electoral. Entonces, lo más probable es que, efectivamente, tengamos ese adelanto de pago para el final de abril. De todos modos, no se preocupen, porque aquí, en este espacio, les vamos a ir informando de todo, con pelos y señales. En cuanto salga la confirmación oficial, se lo sabemos sin falta. También quiero darles un recordatorio bien importante sobre los bancos del bienestar. Mucha gente adulta mayor me dice que, a veces, le da cosa ir al cajero, que se pone nerviosa porque no sabe moverse. Es algo totalmente normal. A más de uno nos da pena, más cuando hay fila atrás y uno no quiere quedar mal o tardarse un montón. Pero no se me achicopalen, porque en las sucursales del Banco del Bienestar hay personal de apoyo, trabajadores muy amables que pueden ayudar a retirar su dinero. Nada más hay que seguir un par de recomendaciones para cuidarnos entre todos y no correr ningún riesgo. Lo primero es cerciorarnos de que esa persona, efectivamente, trabaja ahí y no es alguien de la fila que se quiera pasar de listo. Lo segundo es aprender, poquito a poco, cómo sacar el dinero, para que la próxima vez ya lo podamos hacer solos. No hay prisa ni hay que sentir vergüenza. Es un derecho de ustedes y es su dinerito, así que nadie debe apurarlos ni molestarse con ustedes. Al contrario, con paciencia, uno le va agarrando la onda. Además, recuerden que, en estos cajeros, no cobran comisiones como en los bancos privados. Así que aprovechen ese beneficio de manera segura. Algo que también quiero destacar es el censo del programa Salud Bienestar, que anda en marcha desde hace algunas semanas. Hay personal que va casa por casa, preguntándole sobre su estado de salud, sus necesidades médicas y, en general, recabando información para ver cómo se puede hacer atención llegar de calidad a todos los rincones de México. Muchas personas se me angustian y dicen, es que no sé qué me van a preguntar. ¿Y si contesto algo mal y me quitan mi programa? No, para nada. Ustedes contestan honestamente lo que viven día a día, cómo se sienten, cuáles son sus padecimientos, qué medicamentos toman, qué seguimiento médico requieren. Es para ayudarles, y sobre todo, para entender la situación real que viven nuestras comunidades. Así que, sin estrés, responde lo que les piden, y no le echen crema de más a los tacos, como quien dice, pensando que van a darles más dinero o que, si exageran, les va a tocar más. No funciona así. La intención es que haya un buen registro para brindar el apoyo correcto, y todos tienen derecho, sin distinción alguna. Así que, no se asusten si ven a la brigada por su colonia, es parte de este gran censo nacional que busca mejorar los servicios de salud en México. Volviendo al tema político, y antes de cerrar, les quiero agradecer por estar al pendiente de todo lo que rodea la Cuarta Transformación. A veces, hay gente que me pregunta, oye, ¿y por qué hablas de la presidenta, de las campañas sucias, de Xóchitl Gálvez y de todo ese chisme, si solo queremos saber de la pensión? Yo siempre respondo que toda esta información va de la mano. Miren, así como luchamos para que la pensión de adultos mayores sea un derecho constitucional, parte fundamental de que se respete este derecho depende de las decisiones políticas del gobierno en turno. Si en un futuro llega alguien que no coincide con la idea de apoyar a la gente de la tercera edad, a las personas con discapacidad, a las madres trabajadoras, a las mujeres bienestar, o que crea que la educación y la salud no deben ser gratuitas, es muy probable que busquen recortar, desaparecer o cambiar el programa. Hay que estar atentos, informados, y sí, también movilizarnos cuando haga falta. Porque yo sé que a veces uno piensa, pues con que me depositen mi dinero, ya estuvo. Pero la realidad es que hay que preguntarnos, ¿qué va a pasar mañana, si llega un gobierno que no quiere depositarlo? Pues no queremos perder ese apoyo sagrado, que nos ha costado años de lucha y que, además, es un acto de justicia. Por eso, yo insisto mucho en que nos empapemos de la política, que sepamos cuáles son las jugadas que hacen los de la oposición,
las campañas que se desatan, de dónde sale el dinero, y cómo quieren confundir a la ciudadanía. Entonces, créanme, no lo hago por chisme sin fundamento, sino porque, conectando los puntos, uno puede tener un panorama más amplio de la situación. Ya para ir cerrando, porque vaya que hemos echado choro largo, recuerden que si quieren echarle porras a la presidenta y seguir apoyando este proyecto de transformación, una de las mejores formas es informarse y difundir la información correcta. No caigan en las fake news, no compartan memes nomás porque sí, y si ven alguna nota medio rara sobre la pensión o sobre quien sabe que complot, verifiquen primero con fuentes oficiales o con canales serios que ya conocen. Aquí siempre tratamos de compartirles lo más seguro posible. También, si ven a alguien en su familia que no sabe usar la tarjeta, que tiene dudas de cuándo le llega el pago o de si está ya en la lista para la incorporación, échenle la mano. Platíquenle, cuéntenle lo que aquí se comenta, y si es necesario, llévenlo a preguntar en la oficina del bienestar o en la sucursal del Banco del Bienestar más cercana. De esa manera, avanzamos juntos, porque acuérdense que, si la comunidad se orienta, se beneficia al colectivo entero. Créanme, a mí me da un gusto enorme poder platicar con ustedes cada vez que sale algo nuevo, y estar aquí echando todo el rollo de la política, del censo, de los pagos, de los chismes de la oposición y de lo que se va logrando con la presidenta Claudia. Me siento muy orgulloso de ver cómo México ha avanzado en estos años, y de que muchos adultos mayores ya tienen su dinerito, ya pueden pagar sus medicinas sin tanto apuro y ayudan a sus familias en lo que pueden. Es parte de la justicia social que se pretendía lograr desde el inicio de este gran proyecto. Por eso, cuando veo que la oposición lanza campañas de calumnias, me enoja y me hierve la sangre, pero también me digo, tranquilo, hay que mantenerse firme y defender lo que hemos logrado. Porque si no lo defendemos, luego los contrarios lo descarrilan. Y qué triste sería perder lo que tanto nos ha costado. Así que, a seguir con todo este entusiasmo, porque la chamba no se ha acabado. En resumen, mis queridísimos amigos y amigas, vienen cosas buenas en términos de la pensión. El nuevo periodo de incorporación se aproxima del 14 al 30 de abril. Ahí estén atentos quienes cumplan el requisito de edad o de condición para entrar. Las mujeres de 63 y 64 se pueden inscribir desde ya. Si tienen 60, 61 o 62, entonces habrá que esperar agosto, que fue lo que la presidenta anunció el 8 de marzo. Asimismo, se prevé un adelanto de pago que pudiera iniciar el 28 de abril, para que, llegando mayo, ya no haya bronca con las elecciones del Poder Judicial. Y, por supuesto, la recomendación de siempre, estar al pendiente del censo de salud, y si tienen dudas, consulten en su sucursal del bienestar o esperen a la brigada que los visitará en sus casas. No se me desesperan, no se me acalambren, que esto es paso a pasito, y la cuarta transformación va avanzando. Mientras tanto, por el lado político, cuidado con las noticias falsas y con la guerra sucia. Estamos viendo que la oposición supuestamente anda desembolsando más de 20 millones de pesos en apenas 4 días, nada más para difamar y enlodar la imagen de la presidenta y del expresidente. Es penoso y hasta triste, porque con ese dinero se podría ayudar a mucha gente, pero prefiere gastarlo en campañas de desprestigio. Del otro lado, Xóchitl Gálvez dice que le están atacando con un asunto personal, relacionado con su hermana, quien enfrenta una sentencia de más de 80 años de prisión. La senadora quiere apelar y defender la inocencia de su hermana, pero la verdad es que se tienen que revisar los casos con toda objetividad, porque, si hay víctimas, hay que escuchar sus testimonios. No podemos hacernos de la vista gorda. Aún así, Xóchitl insiste en que esta información es un montaje creado por la 4T. Uno lo ve y no sabe si reír o llorar. Así que estén al pendiente de lo que vaya saliendo, pero siempre con la mente abierta y las antenas bien paradas, para distinguir lo que sí tiene sustento de lo que es puro chismerío pagado. En fin, mis queridos adultos mayores, mujeres bienestar, madres trabajadoras, personas con discapacidad y público en general que nos sigue. De veras, gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final de este video virtual. Me encanta compartirles la información con emoción y pasión, porque esto no es un tema menor. Se trata de la calidad de vida de todos nosotros y de nuestro futuro como nación. Les mando un abrazo grandote, deseándoles mucha salud y que pronto llegue su pago, si les toca, y que, si están en proceso de incorporación, les vaya súper bien y no les falte ni un documento. Si se puede, busquen los papeles con tiempo, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, todo en orden, para que, en cuanto abra las mesas de incorporación, no tenga ningún contratiempo. Le encargué a la Secretaría de Gobernación que pudiera ayudar en este tema y platicar con las demás instituciones. Entonces, con gusto revisamos exactamente en qué va, porque el objetivo de cualquier institución, digamos que en el caso del Poder Judicial, el objetivo principal es la justicia. Y lo que pasa en México, probablemente en otros países del mundo, pero particularmente aquí, es que la justicia no es la misma para todos los mexicanos y mexicanas. Si tienes dinero,
hay más justicia, entre comillas, porque también depende pues del recurso que se utilice ilegalmente para actos de corrupción. Pues hay un problema grave de corrupción, de nepotismo. Hay otro problema grave de vínculos con el Poder Judicial. Quien tiene dinero para contratar un gran abogado tiene el derecho de picaporte con secretarios del juzgado, con los propios jueces. Quien no tiene recursos para un buen abogado no tiene esta posibilidad, que también tiene que ver el fortalecimiento de la Defensoría Pública, ¿no? Pero así está hecho el Poder Judicial. Y particularmente también para las mujeres no necesariamente hay o para los niños, no hay un reconocimiento de derechos principales para la niñez y las mujeres. Entonces sí, el objetivo de la reforma judicial es sanear el Poder Judicial y que haya justicia en México para el pobre y para el rico. Eso viene desde los sentimientos de la nación, de Morelos. Entonces sí, ¿quién puede sanear el Poder Judicial? El pueblo, con su voto este 1 de junio. Y además, pues todo el sistema que ahora se va a crear para que puedan ser sancionados aquellos jueces que no están realizando su trabajo adecuadamente. Y doctora, casos como este, queda la duda, ¿podrían justamente después de que se cambie este Poder Judicial, estos casos podría, por ejemplo, retomarse con el nuevo Poder Judicial, que se busque, que la familia pueda hacer una nueva búsqueda de justicia? En ese caso ellos tienen siempre el amparo para que llegue hasta la Corte. Entonces pues hay que apoyarlos para que puedan tener estos recursos. Y bueno, con una nueva Corte también pues va a cambiar, ¿no? ¿Podría haber acompañamiento de su gobierno? Por supuesto, por supuesto. Y cambiando el tema también. No sé si hay compañeros de atención ciudadana por aquí. Aquí está Adriana, para que nos ayudes, Adriana, por favor. Y ayer, Presidenta, hubo protestas por el tema del INAI, bloqueos, concluyó ya muy tarde esta situación con la información de que habrá una compensación económica para trabajadores por parte de la Secretaría de Anticorrupción. Sin embargo, por ahí mencionaban que faltarían todavía más de 300 personas que pudieran tener acceso a esta compensación económica a raíz de la desaparición del INAI. Preguntarle primero, Presidenta, ¿cómo se llegó a este acuerdo de sí compensar a una parte, que son más de 400 trabajadores inicialmente? ¿Se va a dialogar para ver qué van a pasar? ¿Qué dice la ley? Se va a cumplir con la ley. No puede haber pues más allá de lo que dice la ley. El día de hoy probablemente ya se apruebe ya la nueva ley de transparencia. Eso va a ayudar también a tener certeza. El viernes, mañana, tiene una reunión la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con quienes se manifestaron ayer y otros trabajadores del INAI. En algunos casos pues habrá liquidaciones, en otros casos pues se quedan trabajando, ¿no? Porque el presupuesto se reduce de manera importante y se cumple con lo que establece la ley. Justo eso le quería preguntar. Entonces, por un lado, hay capacidad presupuestal, como usted ayer nos decía, ¿no? A veces se puede, a veces no. Hay capacidad presupuestal para compensar a quien se tiene que compensar. Y también se decía ayer que de la Secretaría Anticorrupción dependerá el futuro de los trabajadores. Entonces, algunos permanecerán. Algunos sí, y otros pues serán liquidados conforme lo que establece la ley. Muy bien. Y en otro tema también, el 29 de marzo entra en vigor esta prohibición en escuelas para la venta de comida chatarra. Nada más saber, Presidenta, ¿va a haber algún esquema de supervisión, de operativos? ¿Cómo van a vigilar que esta disposición se cumpla? Sí, eso está, bueno, aquí está Noemí, que aparte de
dar Mujeres en la Historia, es la subsecretaria de Educación Básica. ¿Quieres platicarle de las manuales y esto que han estado trabajando? Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, a partir de este 29 de marzo entra en vigor los lineamientos sobre las cooperativas. Van a recibir los expendedores de alimentos una capacitación por parte de la Secretaría de Salud. Estamos trabajando ya con las autoridades estatales y con todos los enlaces que han estado colaborando con las brigadas de salud para que entre la semana del 31 de marzo y el 4 de abril se dé capacitaciones. Ya hay un temario sobre los productos que sí se pueden vender, los que no se pueden vender, socializar esta información con las personas responsables de hacer la venta de alimentación. Entonces se estarán dando estas capacitaciones. Además, si ustedes ingresan ya al portal de Vive Saludable, Vive Feliz, podrán encontrar 2 manuales. El primer manual, que se trabajó también con distintas dependencias de salud, con UNICEF. Los expendedores también ya tienen algunos recetarios, lineamientos en el sentido de la preparación de los productos, también que sí se puede vender. Sobre todo lo que queremos dar son opciones, más que una limitación de decir no, es qué opciones saludables se pueden dar en las escuelas, porque además de todo garanticemos y tengamos en el panorama que hay una diversidad importante de cómo se dan los alimentos en las escuelas. Es decir, no solamente tenemos estas cooperativas que al final a veces retribuyen económicamente a la escuela, sino también hay otros esquemas de alimentación, incluso los del propio DIF, que son estos desayunos calientes o desayunos fríos, propias familias que se organizan para dar esta alimentación. Así es que queremos atender a todos los actores involucrados a través de estas capacitaciones. Les decía yo, también en el portal ya pueden descargar los manuales, mismos manuales que serán impresos y que serán entregados a las escuelas, y que también vienen acompañados con manuales para padres de familia que también serán entregados para que sea una estrategia completa. Estamos involucradas todas y todos, desde el sector educativo, desde quien vende estos alimentos y bueno, también las familias. Y perdón, pero ¿habrá supervisiones? ¿Cómo estarán revisando? Tenemos las brigadas de salud, ya tenemos un enlace en cada una de las entidades. Estamos también trabajando ya con los supervisores de las escuelas. Tenemos ya también una información basal que se distribuyó también en las escuelas para hacer este levantamiento de cuáles son los seguimientos, cuáles son las escuelas donde hay venta afuera de los horarios escolares, cuáles son las que tienen, por ejemplo, máquinas expendedoras dentro de las escuelas. Es decir, estamos haciendo todo un levantamiento de información y es a través de los supervisores, que son los que tienen las zonas, son nuestros ojos más directos y bueno, estaremos utilizando y necesitando mucho de su apoyo. Son nuestros supervisores. Y perdón, entiendo, hay una voluntad, pero ¿habrá algún tipo de sanción para quien no cumpla o está descartado esta posibilidad? Están los lineamientos que se establecen, por ejemplo, en la producción de la alimentación, COFEPRIS se involucra directamente. Hay una revisión, por ejemplo, si no hay una sanidad en los alimentos, hay una atención directa, pero todo eso también ya está involucrado COFEPRIS. Muchas gracias. Y finalmente, Presidenta, ya… Nosotros siempre estamos en la idea de la educación y la información. Y ahí… Mario me presentó el otro día una encuesta de quiénes estaban de acuerdo con esta medida y es muy alta la aprobación, 70 y tantos %, creo. Entonces quiere decir que la gente está de acuerdo, entonces los mismos padres y madres de familia nos van a ayudar. Entonces es más una actividad de educación, de promoción, y la sanción pues ya sería algo último. Gracias, Presidenta. Y finalmente, preguntarle sobre el tema de los médicos cubanos. En Grupo ASIR presentamos un trabajo, se le dio un seguimiento, una búsqueda a estos médicos. Preguntarle si ustedes tienen registro de este padrón, cuántos son, dónde están, cuánto están ganando. En algunos casos se encontró que algunos ya no están como tal prestando su servicio al sector salud del Gobierno de México, sino están algunos
en consultorios de farmacias, en algunas universidades donde se supone que tendrían que estar dando también algunas atenciones y clases, tampoco se encontraron. Entonces, preguntar, ¿hay un registro? ¿Saben ustedes dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo, doctora? Sí, es un registro, me parece, bueno, hay que ver estos casos que ustedes documentan para ver qué características tienen, pero todos los médicos cubanos, que además agradecemos muchísimo, y es muy importante que la gente sepa que no es que sustituyen a un médico mexicano. Esta contratación de médicos cubanos se hizo para especialidades donde en ciertos lugares, por más que se abren las convocatorias y se abren, no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos lugares. Muchos de ellos están en los lugares más apartados. Y eso lo hacen, pues, obviamente por decisión voluntaria. Entonces tienen un seguimiento tanto por la Secretaría de Salud, que sabe perfectamente su nombre, dónde están, su horario, etcétera, como por propio migración, porque también pues son médicos que vienen con una visa especial. Entonces sí hay seguimiento, por supuesto, y ahí me ha tocado ver, ahora que he estado recorriendo el país, que voy a algunos centros de salud, me ha tocado ver la participación, cómo están trabajando y el agradecimiento de la gente de su participación para poder cubrir alguna especialidad que por alguna razón, ya sea porque no hay médicos que se quieran ir a vivir al lugar o porque sencillamente no hay suficientes médicos especialistas en esa especialidad en México. Ya platicamos por qué no hay médicos especialistas en México. Pues porque durante años, todo el periodo neoliberal, cerraron la posibilidad de que hubiera médicos especialistas. A ver si está la gráfica por ahí que presentamos aquella ocasión. Es hasta el 2019 o 20 que el presidente López Obrador duplica la formación de médicos especialistas, que hay toda la capacidad de hacerlo, pero en esta idea de que había que cerrar el ingreso para que fueran médicos de excelencia, pues cometieron una barbaridad, que es que no hay suficientes médicos especialistas en México. Ahora se está revirtiendo gracias a esta medida que se tomó hace algunos años. El IMSS nos platicó, Zoe, fíjense, bueno, el IMSS nos platicó, Zoe, cómo ahora tuvo, le llaman draft ellos en inglés, una selección de más de 9,000 médicos especialistas que no se hubieran podido contratar si no hubiera sido por este impulso que se le dio al incremento de la matrícula para médicos especialistas. Recuerden que un médico especialista no se forma en un salón de clases, sí tienen obviamente una parte curricular de aprendizaje en aula, pero la mayoría de su aprendizaje es en los hospitales o en los centros de salud. Entonces, gracias a eso se ha podido dar al ISSSTE, al IMSS y al IMSS Bienestar este incremento en el número de médicos que fortalece el sistema de salud del país. Bueno, ahí era otra gráfica, pero bueno, ahí se ve cómo se incrementó el número de médicos especialistas graduados solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a nivel nacional, a ver si la encuentran por ahí, es otra. Pero bueno, se duplicó el número de médicos especialistas que se están formando. Entonces, como se empezó hace 5 o 6 años, pues hoy ya tenemos mucho más médicos especialistas de los que había hace 6 años. Doctora, y ya nada más, ¿este padrón que ustedes tienen se podría conocer solo para saber dónde están, en qué hospitales están dando Sí, obviamente, con el resguardo de los datos personales, le pedimos a la Secretaría de Salud que nos pueda dar toda la información. Muchas gracias. Sí. También, si conoces a alguien que cumple años y llega a los 65, pásenle el tip, porque, a veces, uno no se entera de qué día empiezan y qué día terminan las inscripciones, y luego, por un descuido, nos toca esperar al siguiente periodo. Mejor, hay que estar preparado para aprovechar la oportunidad en cuanto se presente. No me queda más que decirles que se suscriban a este espacio, activen la campanita de notificaciones y le den manita arriba a este contenido si les sirvió, porque así seguimos creciendo y logramos que más personas se enteren de esta información valiosísima. De verdad, me encantaría que cada abuelita y abuelito,
cada persona con discapacidad, cada mamá trabajadora y cada mujer bienestar que cumple con la edad y requisitos, pudiera informarse y recibir su dinerito sin sufrir ni meterse en broncas. Y, claro, también mantendremos al tanto de todo lo que pasa en el país, porque merecemos saber quién está detrás de las campañas sucias, quién está apostando dinero para sembrar discordia, y cuáles son los planos de la presidenta Claudia en materia de energía, salud, educación y todos los rubros relevantes para la ciudadanía. A final de cuentas, somos un pueblo que, juntos, podemos hacer grandes cosas, y lo estamos demostrando día a día. No se me olvida, si ustedes tienen comentarios, sugerencias o quieren platicarme de su experiencia con los cajeros del Banco del Bienestar, déjenlo aquí abajito. Yo leo lo que me escriben, y es muy valioso, porque, así, también nos damos cuenta de que tanta información está fluyendo bien y que dudas se repiten más. A veces, ustedes dan ideas que me sirven para investigar y traerles aclaraciones en los siguientes videos. Aquí nadie se queda sin respuesta, y si no sé algo, lo consulte y después vuelvo con la información más reciente. También, si quieren apoyar a la presidenta o al expresidente, háganlo saber, comenten, pues esto nutre la conversación. La verdad, la mayoría de la gente está agradecida con los cambios que se han dado, en particular con la pensión del bienestar, porque realmente se convirtió en un escudo para quienes más lo necesitan, y se convirtió en un verdadero derecho garantizado. Antes, parecía que las ayudas eran favores que te hacían y se podían desaparecer de un plumazo. Ahora, si alguien quisiera quitarlas, tendría que toparse con la Constitución, y no es tan sencillo, afortunadamente. Ese es el gran logro que debemos defender, que estas pensiones no dependen de la voluntad de los gobernantes en turno, sino que estén protegidas como un derecho social. En conclusión, compartimos un panorama amplio. Por un lado, tenemos el asunto de la hermana de Xóchitl Gálvez y sus declaraciones, que si la sentenciaron a más de 80 años, que si la senadora dice que es un montaje, que si la 4T gastó millones en redes para difundirlo, etc. Por el otro, las investigaciones de la presidenta, que señalan que la oposición anda soltando más de 20 millones de pesos en campañas digitales negativas. También, la firma de la reforma constitucional que recupera y fortalece a Pemex y la CFE, una gran noticia en materia de soberanía energética, dejando en claro que nuestra gasolina y nuestra luz son patrimonio del pueblo. Y, finalmente, el tema de los pagos de la pensión, su posible adelanto para el día 28 de abril, la meta de terminar de depositar a más tardar el 20 de mayo, y el periodo de incorporaciones que inicia el 14 y concluye el 30 de abril. Todo esto es información de primera mano, para que la tengan en cuenta y la difundan. Sin duda, son buenos tiempos para estar atentos, porque, en México, la política no para, siempre hay algo nuevo que se cocina. Les mando mi bendición, mis mejores deseos y mi agradecimiento por escucharme. De corazón, espero que estén muy bien de salud, que disfruten de sus seres queridos y que este programa de pensión sea una bendición para ustedes. Acuérdense de seguirnos, suscribirse, activar la campanita y darle manita arriba. Gracias infinitas por su presencia. Como siempre, me despido, pero no sin antes reiterarles mi compromiso de volver pronto con más información fresquecita y con todo el entusiasmo que se requiere. Son ustedes quienes hacen posible que toda esta comunicación sea útil y sirva para mejorar la vida de nuestras comunidades. Así que, a echarle ganas, no perdamos la fe en lo que se está construyendo. Que viva la esperanza de una vejez digna y el sueño de seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Y si alguien quiere sumarse a estos programas, ya sabe lo que hay que hacer. Estar al tanto de las fechas de incorporación, los documentos, las sedes y el resto de la información que, con gusto, aquí seguiremos compartiendo. Hasta pronto, mis hermanos y hermanas, cuídense un montón y nos vemos en el siguiente video con más buenas nuevas, con más alegría y con la firme convicción de que juntos sacamos adelante a México.